Amigos de los animales, debajo de este tronco nos hemos encontrado con el quinto mamífero que va a llegar al canal. Aquí lo estamos viendo. Se trata, ni más ni menos, fijaros qué preciosidad. Os voy a confesar, llevaba mucho tiempo detrás de él, porque es un mamífero que es muy carismático. Hablando en plata, da un buen rollo que te cagas, transmite muy buen rollo, le gusta a todo el mundo. La gente me lo habéis pedido y la verdad es que yo estaba como loco por traerlo. He salido esta tarde a buscar bichos con mi primo y ahora cámara y nos lo hemos encontrado debajo de ese tronco. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, ahora os lo mencionaré cuando os hable de sus hábitos y de sus costumbres, pero no es nada habitual encontrarlo a plena luz del día, porque es un animal de hábitos nocturnos, ¿vale? Entonces, bueno, nos lo hemos encontrado, estamos un poquito buscando culebras y demás. Nos habían avisado de que por esta parte, esto ahora mismo estamos en Valdemoro y esta zona es la ermita Santiago. Y nos han avisado de que últimamente se está viendo por aquí una serpiente de gran tamaño y color negro. La verdad es que, bueno, no tengo muy claro exactamente qué especie puede ser. Imagino que sea una culebra bastarda melánica, oscurita. Y estábamos a ver si la veíamos y ha ido a aparecer pues esta preciosidad. Así que como este año os prometí que iban a llegar mamíferos al canal, pues aquí estamos con él. Voy a estar más o menos pendiente de él, porque aunque no es de movimientos muy rápidos, pero en cualquier momento, si yo me distraigo, se puede esconder, se puede meter en alguna grieta, en alguna rendija. Bueno, pues ¿de qué se trata? Pues esto es un erizo, ¿vale? Como ya sabéis. El nombre científico es Erinaceus europaeus. Esto es un erizo europeo. Me encuentro con que muchas veces no sabéis muy bien, lo voy a poner aquí en el centro. Me encuentro con que muchas veces la gente no sabe qué es exactamente un erizo, qué es en el sentido de que qué tipo de animal es. Incluso hay mucha gente que por desconocimiento dice que es un roedor. Los erizos no tienen nada que ver con los roedores. Pertenecen al orden de los insectívoros. Es un orden de mamíferos en el que se encuentran todos aquellos mamíferos con un tipo de dentición especial, como su nombre indica, la dentición apta para la captura de insectos, sobre todo, aunque no se limita únicamente a eso, su alimentación. Entonces, tienen un tipo de dentición que les facilita mucho romper la cubierta quitinosa de los insectos. Tienen un tamaño pequeño o mediano y bueno, sobre todo formas terrestres, aunque hay algunos que son cavadores o nadadores. Ahí lo estamos viendo, no muy rápido. Entonces, bueno, pues es un insectívoro. Comparte ese mismo orden con los orícidos, que son las musarañas, con los tálpidos, que son los topos, pero es un insectívoro, no tiene nada, absolutamente nada que ver con los roedores. En cuanto a la descripción, bueno, pues el erizo europeo llega a medir entre 22 y 30 centímetros, sin incluir la cola. Cuando leáis en libros sobre erizo vais a ver que muchas veces no se hace referencia a la cola. Eso es porque la cola es muy pequeña, mide tan solo 2 o 4 centímetros y no afecta a lo que es la longitud total del animal. Habitualmente cuando os encontréis uno va a medir unos 20-23 centímetros. Únicamente ejemplares muy grandes llegan a los 30 centímetros. Todo el cuerpo, como ya sabéis, está recubierto de púas que tienen 1 milímetro de grosor y unos 2 centímetros de largo, 2 centímetros y medio. Las púas son vitales, son imprescindibles en la biología del erizo. ¿Qué sería un erizo sin sus púas? Cualquier depredador se lo comería, ¿no? Es precisamente esa cubierta espinosa lo que protege a este animal, porque es un animal que tiene un tamaño muy apetecible para los depredadores, encima es lento. Si no fuera por sus espinas, esta especie habría desaparecido del planeta hace millones y millones de años. Las partes del cuerpo que no están cubiertas por espinas, pues ahí vemos el pelaje es mucho más claro, sobre todo en la cabeza y en las extremidades muy oscuro. No tiene cuello, apenas tiene cuello, las orejas son pequeñitas, redondeadas y si las plegáramos no llegan ni mucho menos hasta el ojo. Veis que es un animalito bastante tímido.
como animal salvaje que es, porque en los últimos años es muy habitual tenerlos como mascota. Los que tengáis erizos como mascota no hacen esto, ¿vale? Esto es un animal salvaje, entonces pues en cuanto presiente un peligro, lo que hace es que se embola, ¿vale? Se embola, no se inmola, ¿eh? Es un erizo europeo, no es un erizo sirio. Os habrá gustado el chistecito, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Bueno, gilipolleces aparte, las extremidades son pequeñitas, tienen 5 dedos cada una. Y básicamente para distinguirlo del erizo moruno, de la Teleris algirus, lo que tenemos que tener en cuenta es la coloración. La Teleris algirus, el erizo moruno, las partes que no están cubiertas por espinas son muy blanquecinas, como si fuera albino. Y este es más oscurito. También este tiene las espinas mucho más cercanas a lo que es el morro, mientras que el otro no. En el otro, las espinas acaban mucho antes. De todas formas, aquí en el centro y en el norte peninsular no tenemos problema, porque aquí no vive el erizo moruno. Es decir, que yo, por ejemplo, aquí en Valdemoro, en Madrid, en cuanto me he encontrado con el erizo, no he tenido ningún problema en saber que esto era un erizo europeo. Aquí es imposible confundirlo, porque aquí no tenemos erizo moruno. Es muy difícil distinguir machos de hembras, es dificilísimo. Y las hembras tienen 5 pares de mamas, eso sí, que son de mucha ayuda, porque luego cuando os hablaré de la reproducción vais a ver que el erizo tiene bastantes crías. Y en cuanto a la fórmula dentaria, que ya os dije que cuando la supiera os la diría, pues es 3-1-3-3. ¿Eso qué quiere decir? Que en cada mandíbula, ¿vale? Hacia la mitad de la mandíbula, o mejor dicho, de una forma más técnica, en cada hemimandíbula, el erizo lo que va a tener es, en la parte superior, 3-1-3-3. 3 incisivos, un canino, 3 premolares y 3 molares. Y luego en la de abajo, que es 2-1-2-3, lo que tiene son 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. 3-1-3-3, 2-1-2-3. Eso en cuanto a la descripción. Respecto a la distribución, por toda Europa, ¿vale? El erizo es un animal que a lo largo de la historia no ha tenido tampoco muchos problemas con el hombre. Ocasionalmente algunos campesinos, algunos agricultores lo han matado porque cuando se mete en los huertos o en los jardines sí que puede comerse los frutos, puede comerse las hortalizas. También ha sido perseguido en ocasiones por granjeros, por ganaderos, porque bueno, sí que puede comerse, si tiene la ocasión, se puede comer un pollito, un conejito, pero no es un animal que haya tenido tampoco tan mala prensa como si la han tenido, por ejemplo, las ratas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso le ha ayudado bastante al animal. Y luego que se adapta muy bien a la presencia humana, ¿vale? Es bastante antropófilo, antropógeno, podríamos decir. Entonces no tiene en ese aspecto excesivos problemas. Se distribuye por prácticamente toda Europa. ¿Dónde está ausente? De Islandia. Islandia no ha sido colonizada por erizos. Luego también nos lo encontramos en las islas, en Gran Bretaña, en Córcega, en Cerdeña. En lo que es España, en Baleares, pero no en Canarias. Respecto al hábitat, el erizo es muy plástico, ecológicamente hablando. Nos lo podemos encontrar en la montaña, siempre y cuando no rebase los 1600 metros, y es muy abundante hasta los 1000 metros. En llanuras de cereales, en marismas, nos lo podemos encontrar también en campiñas, en bosques. El arbolado le favorece. En cuanto a medios antropógenos, pues sobre todo parques, huertos y jardines. De hecho, yo sé que vais a ser unos cuantos los que me vais a decir que tenéis un erizo en el huerto. Estoy seguro, porque es un animal, los huertos son lugares muy tendenciosos para ellos. ¿Por qué? No tienen depredadores y encima tienen mucha comida disponible. Si encima tenéis conejos, tenéis gallinas, pues más todavía. Eso en cuanto al hábitat. El comportamiento, bueno, es un animal nocturno. Nosotros nos lo hemos encontrado porque estaba debajo de ese tronco. Pero este animal es un animal de hábitos nocturnos. No suele salir de su madriguera hasta 1 o 2 horas pasada la puesta de sol. Ocasionalmente no los podríamos encontrar de día, pero sería algo muy raro. Quizás tras un periodo de lluvias. Pero lo habitual es que estos animales salgan por la noche. Aunque los veis que son pequeñitos, en realidad son buenos andarines y cubren andando distancias considerables.
Los machos tienen territorios más amplios que los de las hembras, ¿vale? Aún así, en el erizo hablamos de entre 5 y 100 hectáreas de territorio. Fijaros, 100 hectáreas son 100 campos de fútbol. Mirad el tamaño que tiene este animal, que no es nada. O sea que un territorio de 100 hectáreas es mucho terreno. El nido de estos animales lo forran de hojitas, pelos, pero también materiales humanos, como por ejemplo plásticos. El nido es muy importante en la etología de este animal. No tienen un único nido, sino que tienen varios nidos. Van cambiando de nido según ellos lo vayan considerando, sobre todo si en las cercanías del nido ellos ven que hay peligro, hay depredadores o lo que sea, cambian de nido. Estos animales no están activos todo el año, es decir, que los que tengáis un erizo en vuestro huerto o en vuestro jardín, vais a ver que no lo veis todo el año, ¿vale? Ellos cuando llega el frío, habitualmente entre noviembre, diciembre hasta abril o incluso mayo, si vivís en una zona así fría, ellos están hibernando. Durante la hibernación su ritmo cardíaco baja, habitualmente estos animales no paran, tienen un pulso muy rápido, hasta 180 pulsaciones por minuto, eso baja muchísimo. No obstante, si en algunos días del invierno cálidos, que las temperaturas sean buenas, esto valga sobre todo para los que vivís en Andalucía, os podéis encontrar con un erizo activo en pleno mes de diciembre o enero, pero aquí en el centro peninsular sería impensable. Respecto a la alimentación, bueno, pues el erizo, aunque pertenece al orden de los insectívoros, en realidad él es un omnívoro y se alimenta tanto de materia vegetal como de materia animal. De materia vegetal, sobre todo bellotas, frutos de diverso tipo. Le gustan mucho, por ejemplo, los higos, ¿vale? Mirad, esto ahora mismo, este árbol de aquí, esto es una higuera. Los higos que se caigan al suelo van a ser aprovechados por él, que luego eso se va a ver en los excrementos, ¿vale? Entonces, sobre todo los frutos, también los que tengáis un erizo en el huerto, vais a ver que él si puede se come las zanahorias, se come los tomates. La gente que tiene erizos en cautiverio me ha comentado que les gusta mucho el melón. Ese dato lo desconozco, pero bueno. Y luego ya, de lo que es materia animal, lo que más les gusta son sobre todo las lombrices. Las lombrices, no tanto quizá como los topos, pero llega a representar un gran porcentaje de su dieta. También insectos artrópodos, todo lo que sea cucarachas, arañas, saltamontes, grillos, todo eso se lo come muy bien. Las babosas y los caracoles también le gustan. Y luego también se alimenta de vertebrados, le gustan mucho los huevos, los pollitos, puede capturar pequeños pájaros si los pilla en el suelo. También micromamíferos, es decir, que ratoncitos, topillos y musarañas pueden entrar en su dieta. Anfibios en menor medida, pero también se puede comer una rana. Reptiles, lagartijas, lagartos, pequeñas serpientes. Es sabido por todos los herpetólogos que el erizo es uno de los depredadores de la víbora. Fijaros, pocos animales se atreven con una víbora. Bueno, pues el erizo se atreve. Lo que pasa es que tengo que deciros que, a diferencia de lo que piensa mucha gente, incluso gente del campo y todo tipo de naturalistas, el erizo no es inmune a la mordedura de una víbora. Es decir, que si al enfrentarse a una víbora, la víbora le muerde, por ejemplo, en la cara o en una pata, podría morir. De hecho, me imagino que moriría. Eso respecto a su alimentación. Los depredadores del erizo son básicamente... el erizo tiene pocos depredadores porque su mecanismo de defensa es fabuloso. No obstante, cuando es pequeñito se lo pueden comer culebras grandes como la de escalera o la bastarda, si consiguen encontrar su madriguera, y las crías son pequeñas y aún no tienen las espinas duras. Cuando crezca, el erizo no tendrá más depredadores que grandes mustélidos como el tejón, zorros. Los zorros también son habilidosos a la hora de cazar erizos, los matan antes de que puedan embolarse. Y luego entre las aves de presa se ha constatado que se lo comen la lechuza, pero sobre todo el búho. El búho es una ave rapaz de gran tamaño y esto es algo que mucha gente desconocéis. Os pensáis que el búho es un pajarito pequeñito, no es así. Tened en cuenta que el búho real llega a medir casi 2 metros de envergadura, 1,80 para ser exactos. Entonces, pues bueno, que se abalance sobre este pobre animal un pedazo de bicho de 4 kilos y 1,80 con esas garras que tiene, pues le hace polvo. No obstante, el mayor peligro para el erizo sigue siendo, como casi siempre, el ser humano. El erizo suele encontrar la muerte en las carreteras. Ellos tienen que cruzar muchas veces las carreteras
Ya os he dicho que tienen territorios muy amplios para ser un animal tan pequeñito. Esto no es un ratoncito que se queda ahí en su agujero y toda su vida se desarrolla en 5 metros cuadrados. No es así. Este animal anda mucho y entonces tiene que cruzar carreteras, caminos. Cuando se acerca a un vehículo, su instinto le dice que se embole. Y claro, así es como encuentra la muerte este pobre animal, atropellado por un coche. De hecho, los habréis visto muchas veces al borde de las carreteras, atropellados y con las tripas fuera. Horrible, ¿verdad? En cuanto a la reproducción, bueno, pues estos animales tienen dos épocas de celo. Una en mayo y otra en agosto. El celo siempre va a tener como denominador común las peleas entre machos. No está muy claro, los mastozólogos no se ponen de acuerdo si los erizos son territoriales o no. Lo que sí que está muy claro es que cuando llega el celo, los machos se pelean por las hembras. Después de la pelea, el macho que haya sido vencedor persigue a la hembra y tendrá lugar el acoplamiento. El acoplamiento en estos animales, lo que es la cópula, puede durar hasta 150 minutos, ¿eh? Ahí es nada para un animalito tan pequeño. La hembra tendrá tras 40 días de gestación entre 2 y 10 crías. Ya os he dicho que tenía 5, que las hembras tienen 5 glándulas mamarias, así que 10 crías no es ningún problema. Entre 2 y 10, habitualmente 6 o 7. Las crías al principio no tienen las espinas que caracterizan a los adultos, les saldrán a los 3 días. A los 3 días los pequeñitos erizos ya tienen espinas y además ya saben embolarse. La hembra los va a amamantar hasta aproximadamente 25 días, 20-25 días, pero aunque ya empezarán a tomar alimentos sólidos, no dejarán a la madre hasta aproximadamente que pesen unos 300-400 gramos. El erizo prodiga unos buenos cuidados paternales a sus crías. Los rastros, cuando haga vídeos de mamíferos, siempre que pueda, siempre que lo sepa, os daré datos sobre los rastros, porque es muy importante cuando salimos al campo con la intención de ver un mamífero, que ya os digo que de los vertebrados son los más difíciles de ver, más que los reptiles, más que los anfibios. Es importante que sepamos distinguir los rastros. Las huellas del erizo, por ejemplo, bueno, ya os he dicho antes que tienen 5 dedos, pero habitualmente no marcan los 5, sino que marcan solo 4, y el pulgar lo marcan un poquito. Como es un animal que no pesa mucho, pesan entre 900, 1200 gramos, 1,5 kg, un erizo ya sea inmenso, habitualmente no nos vamos a encontrar con huellas de erizo. Si nos encontramos con una huella de erizo, lo que vamos a ver son 4 dedos, y se dibujará un poquito el pulgar. Que sí que nos vamos a encontrar mucho y además con mucha frecuencia, las heces del erizo. Las heces del erizo son muy características porque son negruzcas, tienen un tamaño de unos 3 o 4 centímetros, la coloración es oscurita, casi negra, pero luego también depende mucho de lo que haya comido el animal. Si ha comido insectos, pues aparecen los restos de quitina, y si ha comido, por ejemplo, frutos, como os decía antes, pues van a aparecer, si ha comido, por ejemplo, si se ha estado alimentando de higos, pues nos vamos a encontrar las pepitas, muy pequeñitas y de un color anaranjado. En los manuales de mastozoología, los libros en los que leáis sobre erizos, o si tenéis a mano un manual de mamíferos ibéricos, vais a ver que os dice que las deyecciones, las heces, son alargaditas. Eso no es así, eso tenerlo en cuenta. Las heces del erizo pueden ser también redondeadas, ¿vale? Pueden ser redondeadas o alargadas. Tienen un olor muy característico, lo que pasa es que en un vídeo me va a resultar imposible describiros con exactitud el olor. Pero lo que sí que podéis hacer cuando vayáis por el campo y si tenéis la posibilidad, si tenéis una mano, lo que podéis hacer es olerla y ese olor ya se os va a quedar más o menos grabado. Y eso es bueno porque luego sí, el día de mañana, a la hora de, por ejemplo, encontrar otro erizo, si os encontráis con esas heces cerca de una madriguera o lo que sea, pues si recordáis ese olor vais a saber si ha habido un erizo o no. Y bueno, os puedo contar 2 curiosidades, ahora que ya os he hablado de todo. Os he hablado de la descripción, la distribución, el hábitat, el comportamiento, la alimentación, los depredadores, la reproducción, los rastros. Os voy a contar 2 curiosidades. Una de ellas es que el erizo tiene su propia, entre comillas, su propia especie de parásito. En este caso es un tipo de pulga, la Archaeopsila erinacei. No se alimenta solamente del erizo, pero sí que son los erizos suelen ser sus
sus víctimas habituales, por así decirlo. Y luego otra curiosidad es que cuando estuve en Formentera, allá por el 2008, fui a comer a un restaurante y el erizo estaba en el menú. Bastante curioso. No lo probé, ¿eh? No me entusiasmó tanto. Del mismo modo que os digo, es un animal que me encanta, el comérmelo no me hacía tanta gracia. Ahí lo estamos viendo. Es un animalito muy simpático, muy querido. A todo el mundo le gusta. Y la verdad es que es una preciosidad. Ha sido muy bonito encontrárselo. Pues nada, amigos, no le molestamos más. Y espero que os guste mucho. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Y para este año lo que voy a hacer es que, además de mamíferos, van a llegar un poquito de aves al canal. No sé si ya para este año o será ya para el que viene, pero sí que os prometo a los amantes de la ornitología que pronto habrá algo de aves. Así que voy a dejar caer una cosa, me han dicho que en las hoces del duratón se ven los buitres muy bien. Hasta la próxima, amigos.